Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, es un gusto acompañarnos siempre en este suspiro que nos damos cada tarde y por supuesto a las 21 horas a través de Telesucesos. Gracias por pertenecer, gracias por hallarnos en un espacio donde nos permitimos detenernos, reflexionar, escucharnos en cosas importantes y por eso lo hablo en plural porque nos escuchamos ambos, porque es importante también cuando vemos cada uno de tus casos, cuando nos escribes, cuando sabemos que la voluntad de la conciencia también está de tu lado y queremos siempre llevarte alternativas, sueños, más allá que verdades, siempre ponerte una herramienta funcional que nos conduzcan a eso que queremos, un mundo mejor, un ser humano mejor, pero eso depende también de ti y por eso cuando nos convocamos a esta hora siempre buscamos traerte buenas noticias a pesar de los acontecimientos del día, a pesar del terror, a pesar de los miedos que nos quieran meter. No, aquí lo que vamos es a darle toda esa fuerza, toda esa magia y esa energía para ponerte en conciencia de lo más maravilloso que tenemos, que es el milagro de la vida. Redes sociales a través de Juan Diego Motiva en el Facebook, en el Twitter también como Juan Diego Motiva. Tu página Frente a la Vida la escribes en el Facebook Frente a la Vida y vas a ver también todos los programas en High Definition que los tenemos gracias a Telesucesos y en cualquier parte del mundo y ves los enlaces porque no solamente nos escuchas a través de señal abierta, sino en cualquier parte del planeta a través de nuestras páginas web. Solamente, te metes en Radio Sucesos o en Telesucesos y ahí está nuestra señal para que nos escuches, nos veas en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a conversar con nuestro querido amigo el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra. Vamos a evaluar un poquito lo que está pasando en la psicoterapia en nuestros tiempos, cómo ha evolucionado, cómo se ha movido, cómo son las tendencias de lo que sucede ahorita, en algo que es extraordinario porque indudablemente la psique sigue ejerciendo un papel fundamental en nuestra vida, a veces desatendida, a veces apostamos más todavía a lo material, al objetivo, sin saber que eso que convive dentro de nosotros tiene una fuerza funcional que nos puede llevar al buen vivir y al sentir máximo de la vida. Bienvenido Luis, gracias por estar acá. Gracias Juan Diego por la invitación nuevamente acá. Tu casa. Ya es mi casa, exactamente. Bueno, te pregunto las tendencias de la psicoterapia porque tú eres médico psiquiatra, quizás cuando hablamos de psiquiatría abordamos un plano más objetivo, quizás esa ciencia más de la neurología, de la química, de la bioquímica y parece que se desatienden otros factores que también son importantes e integrales, que tienen que ver con el mecanismo que más allá de la química hay otra cosa dentro. ¿Cómo ves la psicoterapia en nuestros tiempos? ¿Sigue teniendo todavía un pulso importante para poder ejercerla? Sí, fíjate que me hiciste acordar de algo bien interesante, que es que cuando nosotros creamos un grupo de colegas, creamos la Unidad de Comunicación Humana y Terapia Familiar en la Universidad Central en Venezuela, yo agarré y mandé a hacer como una especie de cartelón, una cosa así, que decía, aquí se explora la experiencia subjetiva. Okay. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un hospital universitario donde suele haber una división tajante. E incluso, por ejemplo, los médicos internistas, los endocrinólogos y tal, cuando se refieren a la mente dicen lo supratentorial. El tentorio es esa capita que separa el cerebro del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, ese es un problema supratentorial. Mándenselo a los psiquiatras. Claro. Es como que ya se salió del campo de la medicina. Ya eso es una cosa que no tiene que ver con nosotros, con los científicos, con los objetivos, con los concretos, ¿no? Sino que la especulación, habladera en general de cosas, mucha especulación, mucha filosofía, ¿no? Porque quizás una de las cosas importantes, fíjate que la psicología deriva de la filosofía. Así es. Viene directamente de la filosofía. La ruptura que hubo entre la ciencia y la filosofía como tal,
sobre todo a partir de Galileo, Newton, ese tipo de cosas, dividió los estudios en lo objetivo y lo subjetivo. Entonces lo objetivo era lo que era real. Claro. Y lo subjetivo era una cosa ahí, pues, especuladora. Sí, especuladora, medio esotérica, medio para los locos, ahí, ¿no? Claro. Exactamente. Resulta que eso ha cambiado completamente. Ya hoy en día sabemos, gracias sobre todo al descubrimiento de que energía y materia constituyen lo mismo, lo subjetivo no es sino la expresión energética de la vida, de lo real. Entonces, yo mandé a colocar ese cartel allí precisamente para darle el mensaje a los internistas y al resto de los médicos de que la experiencia subjetiva también tiene una base científica y de que la experiencia subjetiva también puede ser abordada con criterios de precisión, que es lo que en el fondo pretendemos con el término científico, que tú tengas precisión acerca de lo que está ocurriendo, que no sea una cosa especulativa, que no sea una cosa... Sí, que no sabes cómo se come. Exactamente, sino que sea una cosa concreta. Y en los últimos años, sobre todo, esa concreción se ha hecho cada vez más fina, cada vez más precisa, cada vez más clara. Y eso nos permite entender, por ejemplo, hoy en día cómo es esencial la participación de la psicoterapia en cualquier proceso terapéutico. Independientemente de si se trata de una enfermedad. Si yo estoy enfermo del hígado, estoy enfermo del alma también. Así es. ¿Por qué? Porque ese hígado me va a restar energía. Ese hígado enfermo va a quitar la fuerza energética que yo necesito, por ejemplo, para lidiar con la vida. Así es. Ahora, fíjate que los grandes, por lo menos dentro del ámbito psicoanalítico, fueron médicos, ¿no? Porque Freud fue un médico también. Un neurólogo. Un neurólogo, además. La primera obra, también. Claro, la primera obra de Freud se llama Psicología para Neurólogos. Claro. O sea, que eran médicos que en algún punto manejaban el área objetiva, pero sin embargo la investigación de todo lo que es el proceso analítico los llevó a entender de que la psicoterapia también era funcional. Alguien me hacía una reflexión el otro día, un psiquiatra, que sí, que la psiquiatría a través de todo lo que es la bioquímica, la propia química cerebral, era como la estructura, pero que detrás de eso había que dar una técnica. Entonces por eso siempre digo, no todo es materia, debe haber algo más atrás que es lo que genera que esa materia funcione, por llamarlo de alguna manera. O sea, una guitarra no puede tocar sola. Exactamente, claro. Pero fíjate que lo interesante ahora es que en el concepto que es cartesiano, ¿no? Aquella división, la mente es como una especie de energía externa que mueve el mecanismo de relojería, y entonces a partir de ese momento, con esos aspectos que incorporó Descartes o Cartesio, ¿no? Que incorporó al separar como dos mundos totalmente distintos e independientes, y por lo tanto contradictorios. Lo fracturó. También fracturó y la vida vino en base a esos planteamientos. Se continuó desarrollando de esa manera, de tal manera que llegamos a los extremos de mediados del siglo pasado, donde virtualmente no conversaban entre sí, por ejemplo, el médico y el psicoterapeuta. Claro. No había conversación. Parecían dos cosas totalmente divorciadas. Exacto. ¿no? Igual que si, por ejemplo, vemos el trabajo de los conductistas, que los conductistas intentaron objetivizar. Claro, la psicología. La psicología, ¿no? Entonces, entonces solo es estudiable la conducta como tal. Pero lo que hay atrás no es Por eso, lo que hay atrás... No, porque no existe. Incluso a los primeros conductistas decían, es que no existe. Claro. ¿No? O sea, lo negaban de plano, ¿no? Ya esa rivalidad o esa desarmonía, afortunadamente, la podemos entender como una complementariedad intensa, tan intensa que incluso hay personas que dicen es exactamente lo mismo, pero en un nivel distinto de análisis. Así es, y en conceptos diferentes, pero en el fondo el código termina unificándose porque se habla de lo mismo. Exactamente, que terminamos conversando acerca de lo mismo cuando estamos conversando de los factores mentales y de los factores físicos. Así es. Vamos a un pequeño corte, Luis, vamos a seguir hablando de cuáles son todas las tendencias que tenemos en todo el camino psicoterapéutico, que hoy aparecen varias cosas, algunas muy serias
serias, algunas no tan serias, podríamos decir, pero sin embargo que escucharlas a todas porque quizás hay un nutriente importante que le puede servir y no hay una regla para todo el mundo. Quizás algo lo que te sirva a ti no me sirva a mí, pero siempre hay algo funcional. Hoy conversamos con el doctor Luis Jarocha, médico psiquiatra, hablando de las tendencias y cómo es el recorrido de la psicoterapia en nuestros tiempos. Regresamos frente a la vida. Hoy conversamos con el doctor Luis Jarocha, médico psiquiatra, amigo de la casa, con quien me une una amistad y una cantidad de proyectos, y quisimos abordar el tema de la psicoterapia en nuestros tiempos. ¿Qué son las tendencias? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué hay? ¿Cómo ha evolucionado frente a lo anterior, frente a lo nuevo? ¿Qué sientes ahora? ¿Cómo ves esta evolución entre todas estas tendencias y corrientes que hay? Sí, fíjate, por lo menos en los años 50, 60, cuando yo empecé a estudiar pues estas cosas, los psicoanalistas y los conductistas no hablaban entre ellos. Eran enemigos declarados. Incluso tú ibas a una clase de conductismo y te decían, esos psicoanalistas son unos locos que andan perdidos y tal. Ibas a una clase con los psicoanalistas y decían ¿cómo se llama? Los conductistas son unas personas que no entienden cuál es el proceso. En la medida que hemos ido asimilando, sobre todo el concepto de niveles, que es sumamente importante, Juan Diego, el concepto de niveles de organización de la naturaleza. Cuando nosotros hacemos un estudio de nivel cuántico, y por eso la cuántica está tan de moda, incluso en la misma psicoterapia. Así es. Estamos hablando de una energía que no tiene masa, que no tiene, por lo tanto, no ocupa espacio, sino que es movimiento en sí mismo. Es la facultad del movimiento. Cuando tú analizas la mente, tú te das cuenta que es exactamente eso. Por eso es que hablamos de que la mente es una función cuántica. ¿Por qué? Porque la mente es movimiento. En realidad nosotros no es que haya una cosa como la mente, sino que mentamos. Así es. ¿No? Es como nos movemos. Entonces cuando estamos pensando, cuando estamos sintiendo, cuando estamos haciendo algo, tomando una decisión, nosotros lo que estamos es poniendo en movimiento una energía. Que termina en un acontecimiento físico. Que termina en un acontecimiento físico. Lo que decir, para que nos entienda, es que ese impulso energético es lo que conduce después a todo el proceso bioquímico del pensamiento, pero algo atrás tiene que generarlo, es la pregunta, que es la misma energía. Que es la energía. Esa energía, entonces, genera todo esto. Y esa energía, a su vez, el concepto de cibernética, ¿no? Esa energía, a su vez, recicla, se devuelve y se convierte en materia. Y esa materia produce la nueva energía. Por eso es que tú hoy en día puedes escuchar a un psicoterapeuta diciendo, oye, yo creo que es importante trabajar en este caso un nutriente bioquímico cerebral para que la persona pueda tener mejores pensamientos. Para que la persona pueda tener una emoción distinta, ¿no? Es decir, ya está tan casado el aspecto del nivel bioquímico y del nivel energético mental que lo podemos entender como una sola cosa. Incluso eso es lo que nos ha llevado a afirmar que hoy en día hacer una psicoterapia desconociendo la bioquímica cerebral no tendría sentido. Es un acto pobre. Pero también al inverso. Y a la inversa. Una acción bioquímica que no sea acompañada con una orientación energética psíquica, también puede perderse. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a una persona, por ejemplo, un precursor de serotonina, esa serotonina va a actuar en función del código mental que la persona tenga. Claro. Por eso es que te puede producir sueño en una persona y producirte en otra activación. Así es. Ahora, cuando nos basamos en exceso de esa medicación y no atendemos todo ese protocolo que tú lo llamas energético, quizás psíquico, quizás de alma, como lo queramos llamar, ¿qué es lo que sucede? ¿No se genera una propia disociación entre lo que sucede entre ese ser? O sea, por algún lado tengo una euforia química, pero por el otro lado tengo un abandono desde el punto de vista psicoemocional, que es lo que muchas veces vemos, pacientes sobremedicados, pero que no han llevado el proceso interno natural de la psique y que se genera como una especie de fantasma o de estancamiento en el movimiento natural de la psique. O sea, no se disocia un poco. Sí. Te voy a dar un ejemplo sencillo para que, entre otras cosas, también nuestros televidentes y oyentes puedan ubicarse en el asunto. Imagina un carro que tú le echas la mejor gasolina que hay. Tú le echaste la mejor gasolina que hay, pero resulta que el señor se quedó dormido y se fue por un barranco.
Entonces, la dirección Claro, la da la experiencia psíquica. claro. La dirección de esa energía, quien la da es la vivencia, Claro. es el alma, lo que tú has llamado Claro. tantas veces la psique, ¿no? Es la psique la que le va a dar la dirección de la gasolina que yo le he puesto. Claro. Ahora, sin gasolina tampoco ando. Sin gasolina tampoco anda. Ok. Creo que este puede ser un Eso es bonito más. ejemplo de que necesitamos ambas cosas para que se produzca una buena respuesta de vida saludable, feliz, interesante, creativa, Así es. saludable, ¿no? Así es, así es. Ahí está, ahí es donde casamos las dos cosas. Así es. Y decimos las dos cosas son esenciales. Por eso hoy en día practicar la psicoterapia sola tampoco tiene mucho sentido. Claro. Es necesario acompañarla de todo un estilo de vida que corresponda a los lineamientos que la ciencia médica te va diciendo es lo más saludable. Así es. O las distintas ciencias, pues, porque ya también este entrecruzamiento, esto que se ha dado en denominar transdisciplinariedad, está llegando afortunadamente a las distintas disciplinas que se encargan de la vida, que se Así encargan es. de Y una que buena todas pueden vida. tener un aporte extraordinario, sin Y duda. que todas tienen su aporte y cada uno pone su grano de arena para construir el castillo de la Así felicidad es. humana. Ojalá lo Así es. logremos. De eso vamos a hablar en la próxima parte del proyecto que nos une, que es el Sistema Integrado de Restauración Humana, que es un poco la síntesis de eso que estamos hablando. Hoy lo conversamos con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra. Hablamos de la psicoterapia, de la evolución en nuestros tiempos y sobre todo la importancia de poder atender cuando nuestros procesos psicoemocionales en algún momento se fracturan, que eso nos puede pasar a todos, y atenderlos y no verlos netamente como un proceso biológico y químico, sino darle una solución integral. Eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Ya regresamos frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversamos con el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra. Bueno, nosotros nos convocó un proyecto, Luis, que es el Sistema Integrado de Restauración Humana, y fue producto de una conversación extensa que hemos tenido acerca de todas las corrientes, de cómo llevar la parte médica, cómo llevar la parte también bioquímica, cómo incorporar la psiquiatría, cómo incorporar la psicoterapia, cómo incorporar el análisis. Además, siempre buscando otras corrientes y gente que nos pueda aportar en este camino de la psique, que es infinito, que es muy profundo, que sigue siendo todavía un interrogante en muchas cosas, ¿no? Claro. Pero sientes eso, que lo que debemos buscar en nuestros tiempos más bien es integrar y seguir en la investigación. Sí, de que todos es que es podemos integrar. aportar. Y cuando tú dices, bueno, ¿qué es integrar? Integrar es cuando yo logro articular los componentes de algo en una misma dirección. Eso es Ok. lo que es integrar. Cuando yo, por ejemplo, los músculos de mi hombro, de mi brazo, de mi antebrazo y de mi mano, los coordino adecuadamente para que hagan un movimiento. Claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con las Con el distintas claro. disciplinas que tienen que ver con la condición humana, con específicamente la condición humana y cómo podemos sacarle el mayor provecho a esa condición nuestra, Claro. a esos seres que somos, unos seres completos integrales. Fíjate que, por ejemplo, la idea de corriente, yo incluso en una entrevista que me hicieron para una revista especializada, me preguntaban que qué corriente seguía yo, Tú ¿no? me dijiste. Y yo le dije, bueno, mire, yo conozco dos corrientes, la continua y la alterna. Ahora, si usted se refiere a los aportes, vamos a hablar de los aportes. Nosotros lo que estamos es hilando los distintos aportes para tejer la vida humana, para tejer la vida humana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el psicoanálisis se fue básicamente por la exploración de lo cognitivo y después de lo trascendente, Claro. a través del trabajo de Jung. De Jung, claro. ¿No? Los conductistas se fueron por el comportamiento de la conducta como tal. Claro, claro. Y después aparecieron los humanistas, ¿no? Claro. Todo el movimiento potencial humano, aquello Husserl y etcétera, etcétera, Sí, ¿no? pero luego se va la psicología positiva. Exacto, ahora ha venido la psicología positiva, pero entonces cuando tú agarras el hilo, cuando tú agarras tu aguja con tu hilo y empiezas a tejer aquello, te das cuenta que se conforma un tejido coherente. Así es. Y eso es lo interesante. Así Y eso es. es lo que ha dado origen, pues, tanto desde los trabajos que yo venía haciendo con la neurocodificación, como los trabajos que tú vienes haciendo con Claro, con con los el aportes de análisis. Jung, con el análisis junguiano. Hemos podido entonces ahora tejer esto que llamamos Claro, el sistema claro. integrado
restauración. Pero además que es que todos los aportes, mi formación viene dentro del área analítica junguiana, pero yo en mi sector es junguiano. A Jung le detestaba todo eso que le dijeran que la gente fuera junguiana. O sea, yo creo que Freud hizo unos aportes, hoy estudias cosas de la Gestalt que son maravillosas, de la psicología transpersonal, del psicoanálisis ortodoxo, de Lacan. Uno va tomando una cantidad de cosas que cada uno puede. ¿Sabes que eso es interesante? Porque en los análisis epistemológicos, metodológicos de la ciencia, una de las cosas que se estudia es, por ejemplo, cómo los grandes genios, los que han contribuido con cosas originales, generalmente tenían esa característica. Ellos no pretendían crear una corriente. Claro. Ellos lo que pretendían era hacer un aporte al conocimiento. Claro. Hay una entrevista que Mario Bunge le hace a Burroughs Skinner, a Frederick Burroughs Skinner, ¿no? Donde Mario Bunge le dice: mire, pero la gente dice que usted sostiene que lo único que existe es la conducta objetiva. Y entonces él llegó y dijo: caramba, qué lamentable. Claro. Qué lamentable, porque esa no es mi intención. Mi intención es que yo desarrollé un enfoque que permite estudiar en profundidad la conducta, pero no quiere decir que yo ignore la existencia de todo un aspecto mental. Claro. Y lo mismo, por ejemplo, con Freud, que uno ve, incluso está en uno de los trabajos de Freud, donde él dice: la bioquímica en un momento dado va a poder resolver una gran cantidad de problemas que en la actualidad resolvemos con el análisis, porque no tenemos el conocimiento bioquímico para poder actuar. Hablando de otra época, claro. Exactamente. Entonces, cuando tú estudias, igual, por ejemplo, Jung siempre negó ser junguiano. Claro, ni le gustaba que lo llamaran, ni que su discípulo fuera. Exacto, ni que lo centraran únicamente alrededor de los arquetipos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que suele ocurrir. Son los discípulos. Sí, lo que a veces generan los que suelen cerrar, hacer un círculo, una especie, y se vuelven más ortodoxos y se vuelven más radicales y más fundamentalistas que los propios creadores de algún tipo de corriente o algún tipo de ponencia, por ejemplo. Me gusta más ponencia que corriente, ¿no? Entonces los ortodoxos freudianos son más freudianos que Freud. Exacto. Y los lacanianos son más lacanianos. Por ejemplo, Lacan, ¿qué es lo que hace Lacan? Lacan toma los conceptos de Freud, ¿verdad?, y los cruza con los conceptos de lingüística. Claro. Y ahí empieza a desarrollar toda su teoría también, en términos de que el menos lacaniano era Lacan. Tan es así que en sus últimos días, algunos dicen que producto de desvarío, otros dicen que por sinceración dijo: yo lo que he dicho son estupideces. Claro, y no lo tomen muy en serio, ¿no? Así es. Es una manera de decir: mire, el conocimiento continúa, se van descubriendo nuevas cosas, seguimos avanzando y bueno, en algún momento, dentro de un tiempo, yo quedaré también atrás, pues, como una evolución natural de las cosas. Evolución. ¿Cómo ves a este ser humano de nuestros tiempos frente al proceso de la elaboración de una psique más sana? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves que tiene intención de acercarse y entender de que es importante también ese mundo? Mira, yo repito mucho que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos herramientas concretas, específicas, para hacer un cambio en la humanidad impactante, positivo, de desarrollo pacífico y armonioso. El problema es que son herramientas. Y entonces hay que aprender a usarlas, hay que conocerlas, hay que aprender a usarlas, hay que ponerlas en práctica, hay que repararlas, hay que mantenerlas. Así es. Y algo que una vez le escuché también a Mario Bunge en una conferencia, que él decía, hablaba sobre la nueva era. Estos conceptos que se están manejando con pinzas, ¿no? Y él decía: caramba, trágicamente el final del siglo XX se parece más al medioevo que al final del siglo XX. Increíble. Entonces, ha habido, yo creo que por influencias sociales, por la falta de preparación, por la falta de estudio, estamos perdiendo una maravillosa oportunidad. Así es. Si nos ponemos serios,
vamos a dar un salto cuántico. Claro, y sobre todo que la gente entienda de que lo que sucede en nuestro aspecto psicoemocional es fundamental para tener una dirección, una conducción de la vida por lo menos más amigable y más feliz, ¿no? Exactamente. O sea, descuidar ese aspecto. Y allí el factor educación es muy importante, porque la educación es el moldeamiento, precisamente el moldeamiento psíquico nuestro. Si hay una buena educación con el conocimiento de los errores y los aciertos de la historia, podremos construir una buena humanidad y podemos vivir una vida que valga la pena. Así es, tú eres ejemplo de eso. Hoy conversamos con el doctor Luis Arocha. Si te llevaste algo en tu corazón, si seguimos sumando conciencia, si seguimos invitándonos mutuamente, porque todos seguimos en el aprendizaje, que esa responsabilidad con tu corazón y con tu alma también es parte para regir el destino, seguro la vida va a terminar con una hermosa sonrisa. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.